Hola, ¿qué tal, banda? Pues bueno, vamos a jugar ahora sí el capítulo 1 del acto 6. Y bueno, este es el camino que más me hizo más fácil a mí. Realmente no está tan difícil. Sí hay que tener un poquito de cuidado. Ya saben, yo le manqueo. Pero bueno, el video es para que ustedes les pase lo mismo. Y bueno, el nodo pasivo que tenemos es que es que bueno, no pueden repetir el super especial, el mismo, dos veces seguidas, porque si lo repiten, la segunda vez que lo repitan el mismo, si en 5 segundos no han dado un golpe fuerte, pues les deja una carga explosiva y obviamente detona y si les baja un buen de sangre. Realmente no lo hice, pero hay nodos luego como en gesta, digo en guerra, parecidos, y en algunas misiones de las mensuales, entonces nada más tengan cuidado con eso. Y bueno, nos vamos a ir por este camino donde está Havok. Estos no tienen otros nodos más que el pasivo. Lo que sería Caballero Luna, Havok y bueno, a ir por donde está Heimdall. Y les repito, no es tan complicado. Esta parte de los caminos, bueno, pues ahorita vemos. No son tan difíciles, nada más hay que tener un poquito de atención en ciertas cosas. Y bueno, ahora sí, vean, vamos contra Heimdall. Y bueno, el propósito también del video es de hacerlo un poco corto, no hacerlo tan largo, porque en sí te da haciendo todo el recorrido como, no sé cuánto, como una hora, porque tienes que ser paciente. Eso es lo que, una de las cosas que tienen que hacer cuando hacen ese tipo de misiones, es que sí deben de ser bastante pacientes para sufrir el menor daño posible y gastar los menores recursos. Digo, esta misión está bastante sencilla, no es tan difícil. Creo que de todo el capítulo 1 del acto 6 es el más difícil, es Crossbones. Y bueno, es lo que les digo, vean, aquí son todos los caminos que hay. Desde mi punto de vista, bueno, independientemente de los nodos que tenga cada uno, los personajes, para mí es más fácil de los donde están los dos mutantes, Wolverine y X-23, que estos de acá, porque por ejemplo se me complica un poco, por ejemplo aquí con el Hulk, ese Mordo se me complica bastante. Ese mal no tengo todavía subido a mi Venom de 5 estrellas, todavía no lo he subido a un rango bueno, entonces no, son muy latosos esos Spider-Man. Y bueno, aquí lo que tienen es que tener cuidado con X23 y con Wolverine es que tienen su regeneración es bastante, y vean, tener cuidado con que les toque porque vean, su sangrado es bastante alto, entonces nada más hay que llevársela tranquila, hay que tratar de evadir bien y pues bueno, no tienen, es la complicación nada más, pero bueno, ustedes pueden. Yo si soy un mancazo puedo, pues ustedes pueden más, ¿no? Y Wolverine es lo mismo, nada más lo único que genera ese cronómetro es la robustez, pero de ahí en fuera no tiene complicación, está bastante sencillo, no es tan complicado como pareciera. Esto es lo que les digo, tengan cuidado con su que no los toque porque si les dejo bastante sangrado. Yo les recomiendo que para estos dos lleven a lo mejor a un inmune a sangrado o alguien que deje curaciones también. De preferencia es mejor alguien que sea sangrado, ya saben, los robots son buenísimos. La mole o la cosa como le quieran decir también es bastante buena. Yo ya en otros videos les he recomendado, si ustedes cuando salga la mole, desde mi punto de vista, súbanlo luego, es buenísimo. Y luego más cuando va generando sus furias pasivas, pega muy fuerte.
Pero bueno, es lo que les digo, mira, tengan cuidado porque me lo mató. Y tuve que meter a Jabo. Y luego, bueno, viene luego el tronco dice Thor. Y este no tiene complicaciones, es bastante sencillo, nada más tengan cuidado porque ya saben, con esas furias que va cargando, se vuelve bastante molesto, pero lo pueden llevar. Y bueno, el más difícil yo creo que de todo el camino, de este camino, más difícil es este Iron. ¿Y por qué? Por ese nodo de perdición que tiene, que ya saben, si les pega, le generan vida a ustedes por creo que son 10 segundos, hasta que ustedes le pegan regresan la degeneración. Entonces por ese motivo es bastante molesto. Eso me costó bastante matarlo. Tuve que utilizar algo del almacén que tenía. En runas no gasté nada, fue lo bueno que tenía cosas en el almacén para este capítulo. Les digo, donde sí gasté es con en la misión de Drone con Crossbows, que es el más difícil de todos desde mi punto de vista. Y bueno, ya vieron, me mató a mi medusa y ya la tuve que pegar con otros. Es bastante molesto ese nodo que tiene. Es el nodo que menos me gusta de todos y es el más molesto, más con estos monos que tienen bastante poder. Les baja a ustedes la perdición un montón. Y bueno, ya aquí ya llegamos con bueno, Ángela no es difícil, no tiene nada sus nodos, realmente no son difíciles que les cause algo malo, nada más de la curación, la hipercuración que tiene. Y tengan cuidado en que los pegue, porque ya saben que ellos pegan bastante fuerte. Es como cuando Corvus tiene sus agujas, así pega de fuerte. Ahorita van a ver cómo me equivoqué y me mató bastante fácil. Pero bueno, nada más con ella es la única que tienen que tener en cuenta. Bien, ¿ya ven? Pega bastante fuerte y esa hipercuración que tiene. De ahí en fuera no tiene, bueno, más allá de eso de fuera no tiene mayor complicación. Con alguien que también deje bastante sus críticos son bastante grandes. Yo también tengo a Java, que siempre me ha ayudado mucho. También es otro que les recomiendo que suban cuando lo lleguen a tener. Ese de 5 o 6 estrellas es buenísimo. Y bueno, ya vamos contra el centinela. Este centinela no es tan difícil en sí. Lo complicado que tiene es que por su característica de sus nodos es que, miren, todos los nodos tienen alguna desventaja con cada tipo de personaje que llega, ya sea mutante, hábil, científico, místico, cósmico, cualquiera tiene cierta desventaja. Generalmente se la copia de poder o que pega un poco débil. Es lo difícil de ese nodo. Y lo otro es que vean acá, ese cronómetro que van a ver ahí, cuando se termine el cronómetro les va a quitar su poder y consiguen tener el nodo pasivo de que no pueden repetir poder, pues básicamente toda la pelea se la van a llevar sin poder ejecutarles solamente una vez el primer super, porque prácticamente cuando terminan de cargar este super, termina este cronómetro y les quita el poder. Entonces no es difícil, realmente es sencillón, nada más esa desventaja que tiene. Y lo único es que la pelea sí va a ser larguísima. Entonces también tengan en cuenta no banquear, porque igual lleva con mis monos un poco bajo. Le fui bajando de poco a poco con los que tenía y bueno, ya la rematé con Medusa, que en este caso no te sirve tanto porque no es tan difícil centinela. La ventaja que tiene es que no tiene un gran acopio, no tiene ningún nodo de acopio extra. Y bueno, solamente le podrías aplicar una vez la armadura astillada para evitar eso, pero les digo, no está tan difícil. Prácticamente siempre le saca el primer super ataque, nada más desde que lo vayan llevando así. Y bueno,
lo van a terminar rápido. Y bueno, espero que les haya servido, banda. Y bueno, con esto que se hagan caballeros. Y nos estamos viendo para la próxima, banda.